Hola, hoy daré voz a un nuevo protagonista. Si tú también quieres que tu historia sea escuchada, envíamela al correo que está en la descripción. Estoy deseando recibirla. Ahora sí, vamos a la historia de hoy. Respiro hondo antes de empezar a contar esto, porque todavía me cuesta creer que viví 12 años así. 12 años creyendo que era normal, que era mi deber, que así funcionaban los matrimonios de verdad. Me llamo Elena, tengo 63 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida ya estaba escrita, que ya no había nada más para mí que repetir los mismos días, las mismas rutinas, el mismo silencio incómodo en mi propia casa. Todo empezó a cambiar hace 3 meses, pero en realidad empezó a romperse una tarde de martes. Un martes cualquiera, de esos que no esperas que cambien nada. Yo estaba preparando la cena. Recuerdo que tenía las manos llenas de harina porque estaba haciendo empanadas. A Roberto le gustaban las empanadas de carne, con pasas y aceitunas. Siempre las hacía los martes y los viernes. 12 años haciendo lo mismo. Escuché la puerta, su llave en la cerradura, sus pasos pesados en el pasillo. No me saludó. Nunca lo hacía. Fue directo a la sala, dejó el maletín, encendió la televisión. Yo seguí amasando, esperando que en algún momento me preguntara cómo había estado mi día. Nunca lo hacía tampoco. Media hora después le llevé un vaso de agua. Él estaba mirando las noticias. Ni siquiera volteó cuando me acerqué. Dejé el vaso en la mesa. Él tomó el control remoto y subió el volumen. Yo me quedé ahí parada. No sé por qué. Tal vez esperando algo, una mirada, un gracias, cualquier cosa. Nada. Volví a la cocina. Sentí algo extraño en el pecho, como un peso, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarlo con palabras. Terminé las empanadas, las horneé, puse la mesa, lo llamé para cenar. Él vino, se sentó, comió en silencio. Yo también comí en silencio, porque ya había aprendido que si yo hablaba, él suspiraba con fastidio, como si mi voz fuera un ruido molesto de fondo. Cuando terminó, dejó el plato y se fue a la sala otra vez. Yo lavé los platos, limpié la cocina, guardé todo, apagué las luces. Me senté sola en la mesa un momento, mirando la silla vacía donde había estado él, y pensé algo que nunca antes me había permitido pensar. Esto no es vida, esto no es matrimonio, esto es otra cosa. Pero enseguida me sentí culpable, malagradecida, porque Roberto me había dado un techo, comida, un apellido, me había sacado de la casa de mis padres cuando tenía 51 y ellos ya habían muerto. Me había dado estabilidad, o eso creía yo. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en ese vaso de agua que él ni siquiera había tocado. A la mañana siguiente me levanté antes que él, como siempre. Preparé el café, preparé el desayuno, dejé todo listo. Él bajó, desayunó, se fue sin decir adiós. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, los años. Pero algo había empezado a moverse dentro de mí esa tarde con el vaso de agua. Algo pequeño, como una piedrita en el zapato que al principio no molesta, pero que con el tiempo no te deja caminar bien. Empecé a notar cosas que antes hacía sin pensar, sin cuestionar. Notaba que él nunca preguntaba si yo había comido, si me dolía algo, si necesitaba algo. Notaba que cuando yo hablaba, él miraba el teléfono, o la televisión, o la ventana, cualquier cosa menos a mí. Notaba que si yo cocinaba pollo, él decía que quería carne. Si cocinaba carne, decía que quería pescado. Nunca estaba conforme, pero tampoco me decía con anticipación que quería, como si yo tuviera que adivinarlo. Notaba que si yo le pedía algo, un favor pequeño,
como llevarme al mercado porque me dolía la rodilla, él suspiraba hondo, como si le estuviera pidiendo que moviera una montaña. Y notaba que yo siempre, siempre, siempre tenía que pedir permiso. Permiso para visitar a mi hermana, permiso para comprar algo para mí, permiso para invitar a alguien a tomar café. No permiso con palabras, permiso con miradas, con silencios, con ese tono de voz que te hace sentir que estás molestando, que estás siendo un estorbo en tu propia casa. Pero yo aguantaba, porque eso es lo que me habían enseñado, que una mujer aguanta, que una esposa tiene paciencia, que el matrimonio es para siempre y punto. Un día mi hermana Marta vino a visitarme. Hacía meses que no la veía. Roberto no le caía bien y ella a él tampoco, así que sus visitas eran cada vez más escasas. Marta entró y me abrazó fuerte, muy fuerte, como si supiera algo que yo todavía no sabía. Nos sentamos en la cocina, yo le serví café, ella me miraba con esa mirada que tienen las hermanas cuando saben que algo está mal, pero no quieren ofender. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de sus nietos, de una receta que había visto en la televisión. Y entonces, de repente, me dijo ella, «Elena, te veo cansada». Yo sonreí. Le dije que estaba bien, que solo había dormido mal. Ella siguió mirándome, y luego dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza por días. «Elena, tú siempre has estado cansada, desde que te casaste con él». No supe qué responder. Me quedé callada, mirando mi taza de café. Marta puso su mano sobre la mía y me dijo en voz baja, «Si algún día necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí». Yo asentí, le agradecí, pero por dentro sentí algo raro, como vergüenza, como si ella hubiera visto algo que yo no quería que nadie viera. Cuando Marta se fue, me senté en la sala, sola, pensando, ¿de verdad me veía tan mal, tan cansada, tan apagada? Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo realmente me vi. Tenía ojeras, arrugas profundas en la frente, el pelo sin brillo, los hombros caídos, como si cargara algo invisible pero muy pesado. ¿Cuándo me había convertido en esta mujer? Salí del baño. Roberto estaba en la sala, mirando la televisión, como siempre. Me senté a su lado. Él ni siquiera volteó. Yo respiré hondo y le dije, «Roberto, necesitamos hablar». Él subió el volumen de la televisión. Yo insistí. Bajé el volumen con el control remoto. Él me miró. Por fin me miró. Pero no con cariño, con fastidio. «¿Qué quieres, Elena?» Yo quería decirle tantas cosas. Quería decirle que me sentía invisible, que me sentía sola, que necesitaba que me viera, que me escuchara. Pero solo logré decir, «¿Estás bien? ¿Nosotros estamos bien?» Él me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque siento que ya no hablamos, que ya no nos miramos». Él suspiró. Ese suspiro que yo ya conocía tan bien. «Elena, no empieces con dramas. Estoy cansado». Se levantó. Se fue al cuarto. Cerró la puerta. Yo me quedé ahí, sentada, sola, con el control remoto en la mano y la televisión en silencio. Y lloré. Lloré sin hacer ruido, porque hasta para llorar había aprendido a ser invisible. Los días siguientes fueron iguales. Él en su mundo, yo en el mío, viviendo en la misma casa pero en planetas diferentes. Yo seguía cocinando, limpiando, lavando, planchando, haciendo todo lo que siempre había hecho, pero ahora lo hacía con una tristeza pesada en el pecho. Un viernes, por la tarde, yo estaba ordenando el closet de Roberto, doblando su ropa, acomodando sus zapatos, y encontré una caja de zapatos vieja en la parte de arriba del closet. No sé por qué la bajé. Curiosidad, tal vez. O tal vez algo más.
algo que me decía que tenía que mirar ahí. Abrí la caja. Adentro había papeles, documentos viejos, fotos y algo más. Un envolto amarillento con mi nombre escrito encima. Mi corazón empezó a latir rápido. Saqué el envolto, lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta de mi abuela que había muerto hace 15 años, antes de que yo conociera a Roberto. Empecé a leer, y con cada palabra sentía que el piso se movía bajo mis pies. La carta decía que mi abuela me había dejado su casa, la casa donde yo había crecido, la casa del pueblo, la casa con el jardín lleno de rosas y el porche de madera donde yo pasaba las tardes de verano. Me la había dejado a mí, solo a mí, con escrituras, con todo legal, con una cláusula que decía que nadie podía venderla ni tocarla sin mi autorización. Yo no sabía nada de eso. Nunca me habían dicho nada. Seguí leyendo. La carta explicaba que las escrituras estaban en manos de un abogado, el abogado Fernández, en el pueblo, y que yo tenía que ir a reclamarlas cuando estuviera lista. ¿Cuando estuviera lista, para qué? Volví a leer la carta, y al final, con la letra temblorosa de mi abuela, decía: Elena, mi niña, esta casa es tuya, para que siempre tengas un lugar donde volver, para que nunca dependas de nadie, para que seas libre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi abuela me conocía, sabía algo que yo ni siquiera sabía en ese momento, que iba a necesitar un lugar, una salida. Pero ¿por qué nunca me llegó esta carta? Miré el sobre. Estaba dirigido a mí, pero nunca lo había visto, nunca lo había recibido. Y entonces entendí. Roberto había interceptado esta carta. Hacía años, tal vez cuando nos casamos, tal vez después, no sé, pero él la había escondido, la había guardado en su closet, lejos de mí. ¿Por qué? La respuesta era obvia, porque si yo sabía que tenía una casa, un lugar propio, recursos, independencia, entonces ya no iba a depender de él, ya no iba a estar atada. Sentí una rabia fría subir por mi garganta, una rabia que nunca antes había sentido. No era una rabia explosiva, era una rabia silenciosa, calculadora. Guardé la carta en mi bolso, volví a poner la caja donde estaba, cerré el closet y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado, todo había cambiado. Esa noche, cuando Roberto llegó, yo estaba en la cocina, preparando la cena, como siempre. Él entró, dejó su maletín, se sentó en la sala, encendió la televisión. Yo lo miré desde la cocina, y por primera vez en 12 años lo vi realmente. No era un marido, no era una pareja, era un hombre que me había usado, que me había mantenido pequeña, callada, dependiente, y yo se lo había permitido. Pero ya no más. A la mañana siguiente esperé a que Roberto se fuera a trabajar. Me vestí con calma, tomé mi bolso, la carta y salí de la casa. Fui al pueblo, un viaje de 2 horas en autobús. Hacía años que no iba, desde el funeral de mi abuela. Caminé por las calles empedradas, todo seguía igual. La panadería, la plaza, la iglesia y al fondo la casa de mi abuela. Me quedé parada frente a la reja. La pintura estaba descascarada, el jardín estaba lleno de maleza, pero ahí estaba, mi casa. Respiré hondo y seguí caminando hasta la oficina del abogado Fernández. Era un hombre mayor, de pelo blanco y anteojos gruesos. Me recibió con una sonrisa amable. Le mostré la carta, le dije mi nombre. Él se quedó callado un momento y luego dijo: «Señora Elena, la estuve esperando durante años». Me explicó todo. Mi abuela había dejado instrucciones claras. La casa era mía. Las escrituras estaban listas. Solo faltaba mi firma. Firmé los papeles,
con mano temblorosa pero firme. El abogado me entregó las llaves y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Su abuela era una mujer muy sabia. Ella sabía que usted iba a necesitar esto algún día. Salí de esa oficina con las llaves en la mano, con las escrituras en el bolso y con algo nuevo en el pecho. Algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza. No volví a casa de Roberto ese día. Me quedé en el pueblo. Entré a mi casa, a mi verdadera casa. Olía a humedad, a encierro, pero también olía a recuerdos, a tardes de verano, a galletas de mi abuela, a risas. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire, la luz, y me senté en el porche, mirando el jardín descuidado, pensando en todo lo que había soportado, en todo lo que había callado, en todo lo que había perdido de mí misma, y pensando en lo que iba a hacer ahora. Pasé 3 días en el pueblo, limpiando la casa, abriendo ventanas, quitando telarañas, cortando maleza del jardín. Cada cosa que hacía me sentía más liviana, como si estuviera quitando capas de polvo no solo de los muebles, sino de mi propia alma. No llamé a Roberto, no le avisé dónde estaba, y por primera vez en 12 años no me sentí culpable por eso. El 4.º día volví, pero no volví igual. Entré a la casa. Roberto estaba en la sala. Se levantó cuando me vio. Su cara era una mezcla de enojo y confusión. ¿Dónde demonios estabas? Yo dejé mi bolso en la mesa. Lo miré a los ojos, con calma. Estaba en mi casa. ¿Tu casa? Esta es tu casa. No, esta es tu casa. Yo tengo otra. ¿De qué estás hablando? Saqué las escrituras de mi bolso, las puse sobre la mesa. Estoy hablando de la casa que mi abuela me dejó, la casa que tú me ocultaste durante años. Él se quedó pálido, abrió la boca, la cerró, no supo qué decir. Yo seguí hablando, con voz tranquila pero firme. Encontré la carta, Roberto, la carta que escondiste en tu closet. La casa es mía, siempre fue mía, y tú lo sabías. Él intentó justificarse, balbucear algo, sobre protegerme, sobre que yo no estaba lista, sobre que era por mi bien. Yo lo interrumpí. No, no fue por mi bien, fue para mantenerte en control, para que yo dependiera de ti, para que nunca pudiera irme. Él se puso rojo, levantó la voz. ¿Irte? ¿Irte a dónde? Yo te di todo, techo, comida, estabilidad. Yo me acerqué y le dije algo que había estado guardando por años. Tú no me diste nada, Roberto. Me quitaste mi voz, mi paz, mi dignidad. Me convertiste en una empleada en mi propia vida. Él se quedó callado. Por primera vez no tuvo respuesta. Yo subí a la habitación, empecé a empacar mis cosas, la ropa, mis fotos, mis libros. Él subió detrás de mí, intentó detenerme, pero no con fuerza, con palabras, con manipulación. Elena, no seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? No puedes vivir sola. Tú me necesitas. Yo cerré la maleta, lo miré y le dije, no, Roberto, tú necesitabas que yo creyera eso, pero ya no lo creo. Me fui esa misma noche, con 2 maletas, con mis documentos, con mi dignidad recuperada. Roberto no intentó detenerme físicamente, porque en el fondo él era un cobarde. Solo era fuerte cuando yo era débil. Volví al pueblo, a mi casa, y esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propio silencio, y fue el mejor sueño que había tenido en años. Las semanas siguientes fueron difíciles, no voy a mentir. Hubo noches de dudas, de miedo, de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era muy tarde para empezar de nuevo? ¿Podría sobrevivir sola? Pero cada mañana me levantaba, abría las ventanas, veía el jardín y recordaba por qué me había ido. Roberto me llamaba, me mandaba mensajes. Al principio eran mensajes enojados, exigiendo que volviera.
diciendo que estaba cometiendo un error. Yo no respondía. Luego los mensajes cambiaron, se volvieron más suaves, más manipuladores. Elena, te extraño. La casa está vacía sin ti. Podemos arreglarlo, podemos empezar de nuevo. Yo tampoco respondía. Finalmente los mensajes se volvieron desesperados. Por favor, Elena, perdóname, no sé qué hacer sin ti. Y eso fue lo que más me confirmó que había tomado la decisión correcta, porque él no me extrañaba a mí, me extrañaba lo que yo hacía por él, me extrañaba tener a alguien que cocinara, que limpiara, que estuviera ahí, invisible, obediente. Un mes después de irme, Roberto apareció en el pueblo. Tocó la puerta de mi casa. Yo lo vi desde la ventana. Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta. Él estaba parado ahí, con ropa arrugada, ojeras, se veía cansado, viejo. ¿Puedo pasar? Yo no lo dejé entrar. Salí al porche. Cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos ahí, de pie, en silencio incómodo. Él habló primero. Elena, esto es un error. Tú y yo estamos casados. Tenemos una vida juntos. Yo lo miré y le dije, no, Roberto, tú tenías una vida. Yo solo existía en ella. Él intentó tomarme de la mano. Yo di un paso atrás. No me toques. Él bajó la mano. Parecía confundido, como si no entendiera qué había cambiado. Yo respiré hondo y le dije todo lo que había guardado durante años. Durante 12 años yo cociné lo que tú querías, limpié como tú querías, hablé cuando tú permitías, callé cuando tú ordenabas. Me hice invisible para que tú pudieras brillar. Y nunca, nunca me preguntaste cómo estaba yo, qué necesitaba yo, qué soñaba yo. Él intentó interrumpirme. Yo seguí hablando. Tú no me amabas, Roberto. Tú me usabas. Y lo peor es que yo te dejé, porque me habían enseñado que eso era lo correcto, que una esposa aguanta, que una mujer se sacrifica. Pero ya no más. Elena, No, ya no quiero escuchar excusas. Vine aquí a decirte que voy a iniciar el proceso de divorcio. Puedes firmar los papeles o no, pero de una forma u otra, esto se termina. Él se quedó callado, mirando el piso, y luego dijo algo que me sorprendió. Yo no sé cómo ser diferente. Yo sentí algo de pena por él, pero no lo suficiente como para volver. Entonces aprende, pero sin mí. Él se fue esa tarde, sin discutir, sin gritar. Simplemente se fue. Yo volví a entrar a mi casa. Me senté en la sala y lloré. No porque lo extrañara. Lloré porque estaba dejando ir 12 años. Lloré porque estaba cerrando un capítulo. Lloré porque estaba diciendo adiós a la mujer que había sido. Esa mujer pequeña, callada, invisible. Pero también lloré de alivio, porque finalmente era libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa, también de mí misma. Empecé a arreglar el jardín, planté rosas nuevas, como las que tenía mi abuela. Pinté las paredes de colores claros, cambié los muebles, hice de ese lugar realmente mi hogar. Mi hermana Marta venía a visitarme seguido, me ayudaba, me acompañaba, me escuchaba. Un día me dijo, Elena, brillas diferente ahora, se te ve la cara diferente. Yo me miré en el espejo, y era verdad. Las ojeras habían desaparecido, las arrugas de la frente se habían suavizado. Mis ojos tenían luz. Empecé a hacer cosas que hacía años no hacía. Leía libros, escuchaba música, salía a caminar por el pueblo, conversaba con los vecinos. Una tarde, en la panadería, la señora que atendía me dijo, Elena, ¿no te gustaría ayudarme aquí? Necesito a alguien por las mañanas. Yo dudé. Hacía años que no trabajaba. Pero luego pensé, ¿por qué no? Empecé a trabajar en la panadería, solo unas horas por las mañanas, atendiendo, conversando con la gente, sintiéndome útil, sintiéndome vista. Y me pagaban, no mucho, pero era mi dinero, dinero que yo ganaba, que yo decidía cómo gastar. Por primera vez en mi vida adulta,
Yo decidía. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Roberto firmó los papeles sin pelear. Creo que finalmente entendió que yo no iba a volver. El día que me llegó el papel final, el que decía que oficialmente estaba divorciada, me senté en el porche de mi casa, con una taza de té, mirando las rosas, y sentí paz, una paz profunda, tranquila. No sentía resentimiento, no sentía odio, sentía simplemente que un ciclo se había cerrado y que otro estaba comenzando. Roberto intentó contactarme un par de veces después del divorcio, mensajes vagos, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Yo respondía con cortesía, pero con distancia, porque ya no había nada que hablar, ya no había nada que arreglar. Un año después de haberme ido, mi vida era completamente diferente. Trabajaba en la panadería, había hecho nuevas amistades, había empezado un pequeño huerto en el jardín y, sobre todo, había recuperado mi voz. Una tarde de domingo, estaba regando las plantas cuando vi a una mujer joven parada frente a mi reja. Me miraba con timidez. Me acerqué. Le pregunté si necesitaba algo. Ella dudó un momento y luego dijo: «Disculpe, señora, yo soy la nueva novia de Roberto». Sentí un puñal en el estómago, no de celos, de preocupación. La invité a pasar. Le ofrecí té. Nos sentamos en el porche. Ella jugueteaba con sus manos, nerviosa. Finalmente habló. «Él me dijo que usted lo dejó sin razón, que usted cambió de repente, que fue injusta». Yo tomé un sorbo de té y le pregunté: «¿Y tú le crees?». Ella no respondió, pero en sus ojos vi la respuesta. Tenía dudas, porque probablemente ya estaba viendo señales que yo ignoré durante años. Le conté mi historia, no con rencor, con honestidad. Le conté sobre el silencio, sobre la invisibilidad, sobre la carta escondida. Ella me escuchó en silencio. Lágrimas bajaban por sus mejillas. Cuando terminó, dijo: «Él hace lo mismo conmigo. Creí que era solo mi imaginación, que yo era muy sensible». Le tomé la mano y le dije: «No eres sensible, estás viendo la realidad, y lo que hagas con esa información es tu decisión, pero no la ignores. Yo la ignoré durante 12 años». Ella se fue esa tarde. No sé qué decidió. No volví a saber de ella. Pero espero que haya elegido mejor de lo que yo elegí al principio. Los años han pasado. Ya tengo 63. Mi vida es simple ahora, tranquila, pero es mía. Sigo trabajando en la panadería, sigo cuidando mi jardín, sigo viviendo en la casa de mi abuela. Marta viene a visitarme cada semana. Tomamos café, conversamos, reímos. A veces pienso en Roberto. Me pregunto cómo estará, si habrá cambiado, si habrá aprendido algo. Pero son pensamientos pasajeros, sin peso, porque él ya no es parte de mi presente, solo es una sombra en mi pasado. Lo que sí pienso mucho es en mi abuela, en su sabiduría, en cómo ella supo tantos años antes que yo iba a necesitar una salida, un lugar seguro, una casa propia. Y pienso en todas las mujeres que siguen atrapadas, en matrimonios silenciosos, en vidas invisibles, en dependencias disfrazadas de amor. Si alguna de ellas pudiera escuchar mi historia, esto es lo que le diría: no eres exagerada, no eres dramática, no eres difícil. Si te sientes invisible, es porque alguien te está borrando. Si te sientes culpable por querer más, es porque alguien te convenció de que no lo mereces. Y si te sientes atrapada, recuerda, siempre hay una puerta. A veces está escondida, a veces tienes que buscarla, pero siempre está. Para mí esa puerta fue una carta amarillenta en una caja de zapatos. Fue la valentía de mi abuela. Fue mi propia decisión de dejar de ser pequeña. Y ahora, cada mañana me levanto en mi propia casa. Abro mis propias ventanas, riego mis propias plantas, tomo mis propias decisiones. Y soy libre. No es una libertad ruidosa, no es dramática, es silenciosa, digna, mía. Hay días difíciles todavía, días que la soledad pesa, días que me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero luego recuerdo cómo me sentía antes,
cómo me veía en el espejo, cómo mi propia voz me sonaba extraña porque la usaba tan poco. Y entonces sé que elegí bien, sé que me elegí a mí. Hace unos meses, una mujer del pueblo me preguntó si no extrañaba estar casada, si no se sentía sola. Le respondí con honestidad. Estuve más sola en 12 años de matrimonio que en estos 3 años viviendo sola, porque la soledad no es estar con gente, la soledad es estar con alguien y no ser vista. Y yo ya no vivo así. Ahora vivo en mi casa, en mi tiempo, en mi paz. Cultivo mis rosas, horneo mi pan, leo mis libros, converso con mis vecinos, abrazo a mi hermana, y cada noche antes de dormir me miro en el espejo y me digo algo que durante años olvidé decirme. Elena, estoy orgullosa de ti, porque salir fue difícil, empezar de nuevo fue difícil, pero quedarme habría sido imposible. Esta mañana me desperté temprano, como siempre, pero no porque alguien me lo exigiera, porque me gusta ver el amanecer desde mi ventana. Preparé mi café, despacio, disfrutando cada paso. El olor del café recién molido, el sonido del agua hirviendo, la tibieza de la taza entre mis manos. Me senté en el porche, mirando el jardín. Las rosas ya están floreciendo otra vez. Son las mismas que plantaba mi abuela, las mismas que yo creí perdidas para siempre. Pero nada se pierde para siempre. A veces solo está dormido, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Como yo. Pasé tantos años pensando que mi vida ya estaba terminada, que a los 50 ya no había nada nuevo, que el matrimonio, aunque vacío, era lo único que me quedaba. Pero estaba equivocada. La vida no termina a los 50, ni a los 60, ni a los 70. La vida termina cuando dejas de elegirte, cuando dejas de creer que mereces más, cuando aceptas el silencio como si fuera amor. Yo viví 12 años así, 12 años demasiado largos, pero también viví 3 años así, 3 años de libertad, de paz, de dignidad. Y si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con esa Elena que tenía 51 y acababa de casarse con Roberto, esto es lo que le diría. No tengas miedo de estar sola. Ten miedo de estar acompañada y sentirte vacía. No tengas miedo de empezar de nuevo. Ten miedo de quedarte en un lugar que te hace pequeña. No tengas miedo de decepcionar a otros. Ten miedo de decepcionarte a ti misma. Y sobre todo, tu vida no ha terminado. Apenas está comenzando. A veces la gente del pueblo me pregunta por qué sonrío tanto ahora, por qué me ven diferente. Yo les digo la verdad, porque finalmente soy yo. No soy la esposa de nadie, no soy la sombra de nadie. Soy Elena, con mi casa, con mi trabajo, con mis decisiones, con mis errores, con mi paz. Y eso es suficiente, más que suficiente. Ayer vi a Roberto de lejos. Estaba en el pueblo, visitando a alguien, supongo. Se veía más viejo, más cansado, más solo. Sentí compasión, no amor, no rencor, solo compasión, porque él también perdió. No perdió una empleada, perdió la oportunidad de tener una compañera real, una pareja, alguien que lo viera realmente, pero esa fue su elección, como fue mi elección quedarme tanto tiempo y como fue mi elección irme. Ahora cada uno vive con sus decisiones. Yo vivo con las mías y estoy en paz. Terminé mi café, me levanté. Tengo que ir a la panadería en media hora. Me gusta mi trabajo, me gusta saludar a la gente, me gusta el olor del pan fresco, me gusta sentirme útil, sentirme vista. Antes de salir, regué las rosas, toqué suavemente los pétalos, suaves, delicados,
pero fuertes, como yo. Cerré la puerta de mi casa, y caminé por las calles empedradas del pueblo. El sol ya estaba alto, el cielo estaba despejado, y yo estaba libre, libre de verdad. No porque alguien me liberara, sino porque yo me elegí, porque encontré esa carta, porque abrí esa caja, porque firmé esos papeles, porque caminé por esa puerta y nunca miré atrás. Bueno, eso no es del todo cierto. Sí miré atrás, pero no con nostalgia. Miré atrás para aprender, para recordar, para no olvidar quién fui y quién no quiero volver a ser. Miré atrás para agradecer a mi abuela por su sabiduría, agradecer a mi hermana por su apoyo, agradecer a esa Elena joven que a pesar de todo tuvo el valor de irse. Y ahora miro adelante, con esperanza, con paz, con dignidad, porque mi historia no termina aquí. Mi historia apenas está siendo escrita, por mí, con mi letra, con mi voz. Y esa es la mejor historia que podría contar. La historia de una mujer que se perdió y que se encontró. La historia de una mujer que creyó que era demasiado tarde y descubrió que nunca es demasiado tarde. La historia de una mujer que vivió invisible y ahora vive en su propia luz. Esta es mi historia, y la comparto con ustedes no para que me compadezcan, ni para que juzguen a Roberto. La comparto para que sepan que siempre hay una salida, que nunca es tarde, que ustedes merecen más, que ustedes merecen ser vistas, escuchadas, valoradas, y que si hoy no lo son, tienen el poder de cambiarlo, como yo lo cambié, como mi abuela sabía que yo lo cambiaría, como cualquier mujer puede cambiarlo. Solo hace falta una cosa: elegirse. Elegirse cada día, cada momento, cada decisión. Elegirse aunque cueste, aunque asuste, aunque otros no entiendan. Elegirse, siempre, sin disculpas. Porque al final, la vida es una y es nuestra, y merece ser vivida, realmente vivida. No sobrevivida, no soportada, vivida, con luz, con voz, con rosas en el jardín y café en las mañanas tranquilas, con libertad, con dignidad, con paz. Así vivo yo ahora, y si yo pude, cualquiera puede. Solo hace falta creerlo y dar el primer paso. El mío fue abrir esa caja de zapatos. El tuyo puede ser cualquier cosa, pero dalo, da ese paso, porque del otro lado está esperando la vida que mereces, la vida que es tuya, tu verdadera vida. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.